Bienvenidos a Viviendo la Movie con Robert Dames, o sea, yo. Como quedé la semana pasada, les voy a contar cómo llegué al guión. Y debo decirles que va a ser una especie de cómo hacer un guión, pero no es una regla real del cine, sino una forma en la que yo llegué a un guión. Un guión se ha debatido mucho si es algo artístico o no, si la obra en sí, o sea, las páginas terminadas son una obra artística, y realmente es algo que lleva mucho esfuerzo, pero como algo artístico no necesariamente tiene una ruta específica que llevar. Otra aclaración importante es que voy a hablar acerca de un cine de ficción. Esto quiere decir que si vas a hacer un documental o algo poético o algo que no necesariamente tiene una narrativa clásica, esto tampoco vendría siendo tu video o serie de videos. Y nada, estaré dando esto en 3 lunes. El primero serán 5 consejos, luego 5 consejos más y luego los últimos 5 consejos. Otra aclaración muy importante. No voy a hablar de cómo llegué exactamente a mi guión, porque si pongo mi guión como ejemplo, después no valdrá la pena ver la película, porque hay muchos de los consejos prácticos que voy a dar que básicamente te llevan a saber toda la historia. Y si lo hago con la historia de mi película, después no va a tener ningún sentido ir a verla. Pero nada, pasemos con el primer consejo. Esto es una hoja en blanco. Y mi primer consejo es que no te apresures a escribir. A veces esta hoja en blanco es lo mejor que tienes como aliado. Piénsalo, toda obra, buena o mala, las obras maestras, las obras que están hechas para ir a la basura, todas empezaron con una hoja en blanco. Aquí puede haber una obra de arte, pero depende de ti hacerlo o no. Si no, entonces en vez de apresurarte a escribir, mejor tengo una buena idea para que no tengas que doblar el papel y tirarlo a la basura. Consejo número 2. Tal vez nunca han escuchado esto, pero es momento de que lo escuchen. La historia es el rey. Y esto simplemente quiere decir que el cuento es el rey. ¿A qué me refiero? Lo que te contaron, o lo que te cuentan, o lo que tú cuentas, es realmente lo importante. A veces creemos que es la forma, pero realmente es el contenido. Yo llegué a mi historia gracias a que me la contaron en un trabajo. Hay muchas formas en las que puede llegar una historia a tu vida, pero la mía me llegó porque alguien me la contó y punto. Por ejemplo, imaginen que le cuente que 2 mujeres pelearon y que me encontré con ellas caminando por la calle. Esa historia no parece ser muy interesante porque realmente es algo que puede pasar y muy común, lamentablemente. Pero si le digo que 2 mujeres estaban peleando en medio de una boda, eso sí suena interesante, porque es algo que se ve muy poco y el contexto en el que ocurre la pelea es incómodo. Básicamente lo único que cambió en los 2 escenarios o en estos 2 cuentos es el espacio. ¿Qué hace tu historia interesante? Es sumamente importante y también te va a servir a ti para contar la historia. Siempre que tú elijas una historia, decídete por algo con lo que tú conectes de alguna manera y que te parezca interesante. Si no, es como que entres en una relación con alguien que no te gusta, porque vas a invertir mucho de tu tiempo en esa historia y algo positivo le tienes que encontrar. Y eso también es un buen consejo para los que hacen guiones por encargo. Si te encomiendan una historia que no es la que más te gusta, tienes que buscar algún punto de conexión con eso, porque si no realmente va a ser como un matrimonio forzado, como dicen por ahí. Y eso es de lo más importante, que sea interesante y que tú puedas encontrar algo que conecte con esa historia. Entonces pasemos a la estructura, que sería el tercer consejo. Si el cuento es el rey o la historia es el rey, la estructura vendría siendo la reina. ¿Y a qué me refiero con eso? Todo en la vida, según he visto y a mi parecer es así, aunque muchas teorías digan lo contrario, todo ocurre en 3 grandes tiempos, hasta la vida misma. Primero somos entes sin responsabilidad o con poca responsabilidad, luego pasamos a tener toda nuestra responsabilidad y volvemos a perderla. Primera edad, segunda edad y tercera edad. Y casi todo ocurre así, un estado de normalidad que es alterado, luego buscamos la forma de conciencializarlo o de adaptarnos y tomamos esa gran decisión y creamos otra nueva normalidad. Tesis, antítesis y síntesis. Eso es algo muy filosófico, pero para mí todo realmente ocurre así. Y si tú tienes una historia, tienes que saber cómo ocurre. Volviendo a nuestro ejemplo, 2 mujeres pelean en medio de una boda. Resulta que esas 2 mujeres son mellizas. Están peleando
porque el que se va a casar ese día, o sea, el novio, se acostó con la melliza equivocada días antes. Otra cosa muy importante de la historia, tienes que saber cuáles son esos puntos importantes, que son los llamados puntos de giro, para colocarlos en el lugar que van. A mí me pasó personalmente que en la historia real, el punto climático de la historia es cuando ya los dos pelean. Y yo centré mi punto climático como el primer punto de giro, entonces tuve que inventarme toda otra historia de lo que pasaba después de que ya peleaban. No les recomiendo eso. Realmente el primer punto de giro de esa historia es que el novio se acuesta con la melliza equivocada. Paréntesis, si ustedes consideran que mi ejemplo es un poco plebe, lo siento. Pero me estoy imaginando más una cosa así como lo haría Woody Allen, una comedia dramática medio graciosa y que es básicamente una comedia de errores porque son gemelas, no mellizas. O sea, son idénticas y es muy probable que este hombre se equivoque. Entonces, ese es el primer punto de giro. Él se acuesta con la gemela equivocada y después ya pelean el segundo gran punto de giro. Y estoy contando con que la estructura es esta. Principio, punto de giro, desarrollo, punto de giro, final. Otra cosa muy importante. Se supone que el primer guión que te escribas debe de tener esa estructura. Lo importante de esa estructura es saber que la tienes y que vas a poder jugar con ellas. Por eso dije que la narrativa es la reina, porque ya de que tú tienes esa estructura en un orden, tú puedes tal vez jugar con ese orden y eso lo haría más interesante. Y es lo que ha hecho el cine hoy muy diferente, es cómo se cuenta la historia y no tanto la historia. Porque también hay teorías que dicen que ya todas las historias están contadas y simplemente estamos haciendo versiones de las mismas historias. Lo cuarto es, ten un final planeado. Mi final planeado sería que obviamente la gemela bota al novio, pero la relación de estas gemelas se hace más fuerte porque pudiéramos tener a una de estas dos gemelas como una villana que ya realmente quería que se diera esa infidelidad. Entonces, sí, es importante que conozcas el final porque tienes que saber para dónde va tu historia. De nuevo, si tu cine es algo poético, documental, tal vez tú no quieres saber para dónde va tu historia y lo vas descubriendo en el proceso, lo cual también está muy bien. Pero si tú quieres contar una historia de principio a fin que te parezca interesante, tienes que saber hacia dónde va. Porque si no sabes hacia dónde va, ya llegaste y la hoja en blanco es tuya. Hay mucha gente que entiende que esto deberían hacerlo por géneros. Tal vez en un misterio tú debas de saber cómo termina para tú saber cuál va a ser ese gran Pero no sé, yo creo que de verdad si tú no sabes dónde va a acabar la historia, como ¿para qué escribirla? Y mi último consejo es, ten limitantes. Como ya les he dicho, mi limitante era que quería hacerlo en una sola locación. Para este ejemplo yo creo que la limitante es que ellos están en una isla, una especie de isla o en una villa que no tiene mucha conexión con la realidad. Si la haría aquí, qué sé yo, en una villa de Samaná, muy perdida dentro de Samaná. Y la cuestión es que ellos están todos ahí preparándose para la gran boda de la gemela 1 con el novio. Y duran 7 días ahí, todos toman de vacaciones. Al tercer día ocurre la infidelidad. El cuarto y el quinto día llega hasta ese momento en que la gemela 1 lo descubre. Sexto y séptimo día son días bien incómodos. Y bueno, por ahí va la cosa. Sí. Mi limitante era una sola locación y en esta historia pudiéramos poner una sola locación así. Y sería muy interesante también porque va a estar la mamá, o sea, van a estar familiares muy cercanos y es como todo muy personal. Algo que descubrí en mi tesis es que las historias de una sola locación, como ocurre en el teatro, concentran más el drama en un solo espacio. No se dispersa. Pero las limitantes no tienen que ser tan exageradas y no tenemos que verlas como limitantes. Podemos verlas como retos. Si tú vas a hacer tu primer guión, hazlo, por ejemplo, tu reto sería hacerlo de tu género favorito. O si ya has hecho guiones, hazlos de género que no te parezcan comunes. Más que limitantes, rétate a ti mismo a hacer algo por X razón. Que eso al final va a ser más gratificante. Nada, sí, sé que hablé mucho, pero creo que este ha sido uno de mis videos más educativos. Así que coméntalo, suscríbete y dale a like. No olviden, las oportunidades son calvas. Hay que agarrarla por los pelos. Nos vemos la semana que viene con 5 consejos más acerca de cómo hacer un guión de una película.